¿Alguna vez te has detenido a pensar si tu alma está en peligro sin que te des cuenta? Muchas veces, vivimos nuestra fe creyendo que estamos en el camino correcto, pero ignoramos ciertos pecados que pueden alejarnos de la gracia de Dios. La Biblia nos advierte que existen faltas tan graves que, si no son confesadas y abandonadas, pueden llevar a la condenación eterna. Pero, ¿cuáles son esos pecados? ¿Será que ya has cometido alguno de ellos sin saberlo? Hoy vamos a sumergirnos en los pecados más peligrosos para la vida espiritual, aquellos que bloquean nuestra salvación e impiden que alcancemos el reino de los cielos. Quédate conmigo hasta el final de este video y descubre cómo evitar estas trampas espirituales y buscar el verdadero arrepentimiento. Los 7 pecados más peligrosos para la vida espiritual no son solo fallas morales, sino rupturas profundas en la relación entre el hombre y Dios. El primero de ellos es la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que Jesús dijo que es imperdonable, pues rechaza la propia acción de la gracia divina. Luego tenemos la desesperación de la misericordia de Dios, cuando alguien cree que sus pecados son tan graves que ni siquiera el perdón divino puede alcanzarlos. El tercer pecado es la presunción de la salvación, el error de pensar que podemos vivir en el pecado sin consecuencias, confiando en un perdón automático sin arrepentimiento sincero. Otro pecado grave es el odio a Dios y el rechazo de la verdad, cuando la persona se rebela contra el Creador y se niega a aceptar sus enseñanzas. También está el pecado contra la castidad y el cuerpo, que San Pablo advierte que tiene un peso espiritual especial, pues el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La idolatría y los falsos dioses aparecen a continuación, llevando a muchos a poner riquezas, placeres e ideologías por encima del Señor. Y, por último, está la falta de perdón y el rencor permanente, una trampa espiritual que impide que la misericordia divina actúe en nuestras vidas. Ahora, vamos a entender cada uno de ellos en profundidad y cómo podemos liberarnos de sus consecuencias. El concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo ha generado preguntas profundas entre creyentes y estudiosos. Jesús afirmó en Mateo 12:31 que este pecado no sería perdonado ni en esta vida ni en la venidera, lo que indica su gravedad. A diferencia de otros pecados, que pueden cometerse por ignorancia o debilidad, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo consciente y persistente a la verdad divina. El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y nos lleva al arrepentimiento. Juan 16:8. Pero cuando alguien endurece su corazón y rechaza deliberadamente su acción, se cierra completamente a la gracia de Dios, impidiendo su propia salvación. Un ejemplo claro de este pecado se encuentra en los fariseos. A pesar de ver los milagros de Jesús y presenciar el poder de Dios, atribuyeron su obra a Satanás. No solo rechazaron a Cristo, sino que negaron la manifestación divina con plena conciencia. Este endurecimiento voluntario del corazón es lo que constituye la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de una ofensa momentánea, sino de una actitud constante de resistencia a la verdad, donde la persona rechaza la salvación aun cuando tiene plena evidencia de ella. El mayor peligro de este pecado no es la falta de perdón por parte de Dios, sino la incapacidad del pecador de buscarlo. Dios nunca rechaza a quien se arrepiente sinceramente, pero quien blasfema contra el Espíritu Santo llega a un punto en el que ya no desea arrepentirse. Su corazón se endurece tanto que pierde completamente la sensibilidad para escuchar la voz divina. Hebreos 3:15 nos advierte: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque cuanto más se rechaza la gracia, más difícil es recibirla. Este mensaje es un llamado de alerta para quienes creen que pueden rechazar a Dios indefinidamente y arrepentirse en el último momento. Nadie sabe hasta cuándo tendrá esa oportunidad.
Si alguien resiste continuamente la acción del Espíritu Santo, puede llegar a un estado en el que la conversión ya no es posible. No porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque su propio corazón ya no desea ser perdonado. La desesperación ante la misericordia de Dios es un engaño mortal que puede aprisionar a una alma na escuridão. Satanás quiere que creamos que nuestras faltas son imperdonables, que hemos caído demasiado lejos como para ser rescatados. Susurra en nuestras mentes que ya no hay esperanza, que Dios nos ha abandonado y que la condenación es inevitable. Sin embargo, la verdad es muy diferente. La misericordia de Dios es infinita, y ningún pecado es mayor que su amor. La historia de la Iglesia nos lo demuestra con innumerables ejemplos de pecadores que fueron transformados por la gracia divina. Un caso emblemático es el de San Agustín, quien vivió durante años entregado a los placeres mundanos, alejado de la fe y sumido en la búsqueda desenfrenada del saber humano. No obstante, su madre, Santa Mónica, nunca dejó de orar por su conversión, y cuando finalmente comprendió la profundidad del amor de Dios, su vida cambió radicalmente. Se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia, demostrando que, no importa cuán lejos hayamos caído, la misericordia divina siempre puede alcanzarnos si abrimos nuestro corazón al arrepentimiento. El verdadero peligro de la desesperación es que ciega el alma y la aleja de la gracia de Dios. Cuando alguien se convence de que su pecado es imperdonable, deja de buscar el perdón y se hunde aún más en la culpa y el remordimiento. Pero esta es una estrategia del enemigo, que sabe que la única forma de perder definitivamente un alma es hacerla creer que ya no tiene opción de salvación. Mientras haya vida, hay oportunidad de volver a Dios. Jesús mismo dijo en Lucas 5:32, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». A lo largo de la historia, muchos santos han experimentado momentos de angustia y dudas sobre su dignidad ante Dios. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, recibió revelaciones de Cristo donde él insistía en que su misericordia está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente. En su diario, Jesús le dijo, «Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. No hay pecado que supere la capacidad de perdón de Dios, excepto aquel del que no queremos arrepentirnos». Por eso, el alma que siente desesperación debe recordar que Dios no mide su amor por nuestros errores, sino por nuestra disposición a volver a Él. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de conversión y restauración, porque el Señor es un Padre que siempre espera el regreso de sus hijos. No importa cuántas veces hayamos caído, siempre podemos levantarnos y correr hacia sus brazos. Lo único que se necesita es humildad para reconocer nuestras faltas y confianza en su infinita misericordia. La presunción de la salvación es el extremo opuesto de la desesperación, pero no menos peligrosa. Es la creencia de que, sin importar nuestras acciones, Dios nos salvará incluso sin un verdadero arrepentimiento. Esta mentalidad puede llevar a una falsa seguranza, donde la necesidad de conversión es ignorada y el pecado es justificado bajo la idea de que la misericordia divina lo cubrirá todo. Sin embargo, las Escrituras nos advierten contra este peligro. San Pablo, en Filipenses 2:12, nos exhorta: «Trabajad en vuestra salvación con temor y temblor». La salvación es un don, pero requiere nuestra respuesta y cooperación con la gracia divina. Este error ha sido señalado por muchos santos y teólogos a lo largo de la historia. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la presunción es un pecado contra el Espíritu Santo, porque lleva al alma a una confianza desordenada, anulando o arrepentimiento en la lucha contra el pecado. Quien presume de su salvación deja de buscar la santidad y se acomoda en una vida espiritualmente negligente.
En los Evangelios, Jesús advierte contra esta actitud en la parábola de las vírgenes necias, que esperaban la llegada del esposo sin prepararse adecuadamente, solo para descubrir que la puerta se cerró ante ellas. Otro pecado que endurece el corazón es el odio a Dios y la rejección deliberada de la verdad. Cuando alguien se rebela contra Dios, no solo rechaza su amor, sino que se cierra a la acción de su gracia. Este rechazo no suele ocurrir de un momento a otro, sino que se desarrolla en un proceso de endurecimiento progresivo. El pecado, no arrepentido, oscurece la mente y la voluntad, haciendo cada vez más difícil reconocer la verdad. Jesús dijo en Juan 3:19, «La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Este alejamiento de Dios puede manifestarse de diferentes formas: en la hostilidad hacia lo sagrado, en el desprecio por los mandamientos divinos, e incluso en el ataque directo a la fe y a quienes la practican. La historia nos muestra muchos ejemplos de personas que, cegadas por el orgullo o la ira, rechazaron a Dios hasta el final de sus vidas. No obstante, también existen historias de grandes conversiones, como la de San Pablo, quien pasó de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo. Esto nos recuerda que, aunque el corazón humano pueda endurecerse, la gracia de Dios siempre está disponible para quien desee volver a Él. El peligro de la presunción y del rechazo de Dios radica en que ambos impiden la conversión. Mientras uno se acomoda en una falsa seguridad, el otro se cierra al amor divino. En ambos casos, la alma se aleja de la salvación, no porque Dios la rechace, sino porque ella misma se niega a aceptar su misericordia. Sin embargo, hasta el último instante de la vida, siempre hay una oportunidad para volver al camino de la verdad. La historia de los santos y las enseñanzas de la Iglesia nos muestran que el arrepentimiento sincero y la búsqueda de Dios son el camino para una auténtica comunión con Él. Los pecados contra la castidad y el cuerpo son advertidos repetidamente en la Biblia como peligros que pueden apartarnos de la santidad. En 1 Corintios 6:18, San Pablo declara: «Todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que se entrega a la impureza peca contra su propio cuerpo». Esta enseñanza nos recuerda que el cuerpo no es solo una realidad material, sino un templo del Espíritu Santo, destinado a reflejar la gloria de Dios. Usarlo de manera desordenada no solo nos daña espiritualmente, sino que también nos aleja de la vocación a la pureza y al verdadero amor. A lo largo de la historia, muchos santos han enfrentado intensas tentaciones contra la castidad y han demostrado que, con la ayuda de Dios, es posible vencer estos desafíos. San Agustín, antes de su conversión, vivió una vida desordenada y él mismo confesó haber sido esclavo de sus pasiones. Sin embargo, su testimonio nos muestra que la gracia de Dios transforma incluso a aquellos que han caído repetidamente. Santa María Goretti, en cambio, murió defendiendo su pureza y perdonó a su agresor, convirtiéndose en un ejemplo de resistencia y amor a la santidad. El dominio sobre las pasiones no significa represión ni desprecio del cuerpo, sino la ordenación del deseo según el plan de Dios. La virtud de la castidad no es solo una renuncia, sino una libertad, pues permite amar con un corazón puro y sin esclavitudes. En un mundo que promueve la gratificación instantánea y el placer sin límites, la enseñanza cristiana sobre la pureza es un llamado a recuperar el verdadero significado del amor. San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, explicó que la castidad no es una negación del deseo, sino una integración del mismo en el amor auténtico, que respeta la dignidad del otro. La lucha por la pureza no es fácil, pero la gracia de Dios siempre está disponible para quienes la buscan sinceramente.
La oración, los sacramentos y la vigilancia interior son armas espirituales indispensables para vencer las tentaciones. Muchos santos aconsejaron recurrir inmediatamente a Dios en los momentos de debilidad, evitando las ocasiones de pecado y fortaleciendo la voluntad con la meditación en las Escrituras. Jesús mismo nos enseñó que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta promesa nos recuerda que la pureza no es solo una renuncia, sino un camino hacia una unión más profunda con Dios. La idolatría y los falsos dioses no se limitan solo a la adoración de imágenes. Hoy en día, muchas personas colocan el dinero, el estatus, el poder e incluso ideologías por encima de Dios. Cuando algo ocupa el centro de nuestra vida y reemplaza al Señor, caemos en este pecado. El primer mandamiento es claro: no tendrás otros dioses delante de mí. La idolatría puede manifestarse de manera sutil, infiltrándose en nuestros pensamientos y prioridades sin que lo percibamos. Cuando buscamos validación en la aprobación de los demás, cuando nuestro valor depende de nuestros logros, o cuando depositamos nuestra aseguranza en bienes materiales, corremos el riesgo de desviar nuestro corazón de Dios. Lo que parece inofensivo puede convertirse en un lazo que nos aleja de la verdadera adoración. En la historia bíblica vemos repetidamente cómo el pueblo de Dios se apartó para seguir falsos dioses confiando en alianzas humanas o riquezas en lugar de depender del Señor. Aún hoy, la idolatría se disfraza de ambiciones desmedidas, de la búsqueda incansable de placer o del deseo de control absoluto sobre nuestra vida. Todo aquello que roba el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo, aunque no tenga forma física. El Espíritu Santo nos llama constantemente a examinar nuestra vida y a reconocer aquello que nos impide rendirnos completamente a Dios. La idolatría no siempre se presenta como algo evidente. Muchas veces se esconde en hábitos, pensamientos o decisiones que priorizan lo temporal sobre lo eterno. Identificar estos falsos dioses es el primer paso para restaurar nuestra relación con el Señor y colocar nuestra confianza únicamente en Él. Cuando comprendemos que solo Dios es digno de nuestra adoración, aprendemos a alinear nuestras prioridades con su voluntad. Nuestro corazón encuentra descanso en su presencia y dejamos de depender de aquello que el mundo considera valioso. La verdadera libertad espiritual surge cuando nada ni nadie ocupa el lugar que le pertenece solo a Dios. Por último, la falta de perdón y el rencor permanente son pecados que nos impiden recibir la misericordia divina. Jesús fue claro al decir que, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6, 14, 15. Guardar resentimiento es como cargar un veneno que corroe el alma y nos impide avanzar espiritualmente. El resentimiento encadena el corazón y nos mantiene atados al pasado. Cuando nos aferramos al dolor de una ofensa, abrimos espacio para la amargura, que poco a poco endurece nuestra alma y nos aleja de la paz de Dios. El perdón no es un sentimiento pasajero, sino una decisión que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Es un acto de obediencia que refleja la gracia que hemos recibido del Señor. Jesús nos enseñó con su propio ejemplo que el perdón es incondicional. En la cruz, en medio del sufrimiento, Él clamó al Padre por aquellos que lo crucificaban, mostrando que el amor es más fuerte que cualquier ofensa. Cuando nos cuesta perdonar, el Espíritu Santo nos fortalece y nos recuerda que hemos sido perdonados primero. No se trata de minimizar el daño recibido, sino de confiar en que Dios es justo y que nuestra sanidad comienza cuando soltamos el peso del rencor. La falta de perdón también afecta nuestra comunión con Dios. Un corazón endurecido se vuelve insensible a su voz y se distancia de su propósito.
Muchas veces, la bendición que esperamos está del otro lado del perdón que aún no hemos concedido. Al dejar de lado el resentimiento, abrimos espacio para que el amor de Dios restaure nuestra vida y transforme nuestro interior. El perdón no siempre es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. No significa justificar el mal, sino elegir no ser esclavos de él. Cuando soltamos la ofensa en manos de Dios, encontramos paz y permitimos que su gracia fluya en nosotros. Perdonar es un acto de fe que nos acerca más al corazón del Padre y nos permite vivir con la plenitud de su amor. Pero existe una salida. Si reconociste alguno de estos pecados en tu vida, debes saber que aún hay tiempo para buscar la reconciliación. El sacramento de la confesión es uno de los mayores dones que Dios nos ha dado para restaurar nuestra comunión con Él. Muchos santos, incluso después de cometer grandes pecados, encontraron la verdadera paz al volverse hacia la misericordia divina. Haz un examen de conciencia, arrepiéntete sinceramente y busca la confesión. Dios siempre está listo para perdonar a aquel que regresa con un corazón sincero. Ahora que conoces los pecados más peligrosos para la vida espiritual, la elección está en tus manos. Ignorar estas enseñanzas o buscar el camino de la salvación. Si este video te ayudó a ver algo importante, compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y te guíe en el camino de la santidad.